Amén, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Yo voy a procurar que esto me sirva. Y vamos a estar meditando. Ya casi terminamos el libro de los Hechos. Antes de comenzar, bendito el Señor, el día viernes estuvimos compartiendo allá en la casa de nuestra hermana Jenny y hablábamos acerca ¿de qué era que hablábamos el viernes? De ¿cómo se llama? Del diezmo. No, de lo que nos enseña, de cómo nosotros hablamos explicar, de la doctrina. ¿Amén? Dice que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues así persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, cuando dice la Biblia que tengamos cuidado nosotros mismos y la doctrina es de acuerdo a lo que nosotros escuchamos, ¿no? De qué es lo que nos enseñan. Y yo siempre he pensado que el Señor va delante de nosotros. No porque lo pienses, sino porque es así. El Señor siempre va adelante, el Señor es nuestro pastor y el pastor siempre va adelante. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás nosotros siempre debemos estar muy preparados con la doctrina que nosotros vamos a recibir, porque de pronto un día uno se vaya, el Señor lo llame, ustedes tengan que se cambien de ciudad, busquen otra iglesia, quieran buscar. Entonces, nosotros tenemos que saber qué tipo de doctrina es la que vamos a recibir. Entonces, estar siempre, por eso que nosotros tenemos que, la idea es que nosotros maduremos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y siempre hemos dicho que cualquier doctrina que se enseñe, que no esté sustentada con la palabra de Dios, no viene de parte de Dios. Tiene que toda doctrina, yo escribía por ahí, una doctrina bíblica sin sustento bíblico es antibíblica. Porque hay gente que dice, mire, es que la doctrina es bíblica. Yo estoy enseñando lo que la Biblia dice, pero, es lo que veníamos hablando, pero no tengo cómo sustentar que lo que estoy enseñando es bíblico, porque no lo dice la Biblia. Si la Biblia no lo dice, yo no lo puedo recibir, no lo puedo aceptar. La Biblia tiene que decir lo que yo estoy enseñando. Había un pastor en la iglesia donde yo me congregaba, que él, yo creo que lo he compartido en alguna ocasión, cuando invitaban a alguien a predicar ya fuera de la congregación o que viniera de otra congregación y esta persona empezaba a compartir el mensaje del evangelio, supuestamente empezaba a compartir el mensaje que llevaba, cuando esta persona empezaba a compartir y el pastor veía que no tenía ningún sustento bíblico, lo que estaba enseñando ese pastor, lo único que hacía era que escribía un papelito y se lo pasaba al predicador. Cuando el predicador cogía el papelito, leía el papelito y decía, ¿en qué parte de la Biblia dice lo que usted está enseñando? Si yo no tengo cómo sustentar, yo no lo puedo enseñar. Por eso es que ustedes, cuando ustedes vayan a algún lugar o escuchen un mensaje, ustedes tienen que ver que ese mensaje está sujeto a la palabra de Dios, el texto con el contexto. ¿Qué dice la Biblia al respecto de lo que me están enseñando? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estamos hablando? Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos el problema, como veníamos hablando antes, de los diezmos. Entonces, como hay iglesias, hay mega iglesias que están manipulando la ley, o por así decirlo, o la instrucción, porque es que lo que la palabra de Dios son instrucciones, es la Torá. Torá significa instrucciones, y la Torá de Dios comienza en Génesis, en Bereshit, y termina en Apocalipsis. No es solamente los primeros 5 libros de la Biblia, que es los que el pueblo de Israel conoce como la Torá. No solamente es que de Génesis a Malaquías, que es el pueblo que de Israel lo tiene como la Tanakh, pero que el pueblo de Israel, cuando habla de la Torá, se refiere a todo el grupo de libros que conforman el Antiguo Testamento. Pero para nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, entonces la Torá comienza en Bereshit o Génesis
y termina en Apocalipsis o libro de la Revelación. Ahí. Entonces, toda la Biblia es una instrucción. Entonces hay gente que manipula las instrucciones de Dios para sus propios beneficios. Entonces hoy por hoy que se está manipulando los diezmos, pues mucha gente dice no más diezmos y que no es bíblico eso. Entonces no solamente está manipulando, sino que hay iglesias donde te dicen a ti que tienes que llevar las primicias. Me tienes que traer las primicias. Tu primer sueldo me lo traes aquí. Ese no es tuyo, este es el primer sueldo me pertenece a mí. Entonces hay mucha gente que coge, trabaja ya sea una semana o 15 días de acuerdo a cómo le paguen el sueldo y tal como lo reciben y se lo llevan al pastor. Eso es antibíblico. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento me muestra lo que significan las primicias. Ya la Biblia sí me está dando una interpretación de lo que eran las primicias. ¿Qué representaban? Las primicias en el Antiguo Testamento? Era una figura de algo que iba a suceder en el futuro. Por eso dice Cristo, las primicias. En nosotros las primicias y los 144,000 las primicias. Entonces ya está hablando de qué tipificaban los primeros frutos de de una redención o de una salvación. La iglesia primitiva en el día del Pentecostés fueron las primicias para el Señor. Entonces yo tengo que entender eso. Entonces, pero si no hay un sustento bíblico, si el Nuevo Testamento no te está diciendo a ti que no te habla de eso, no lo puedes aceptar. Ahora, el Nuevo Testamento nunca, el Señor nunca abolió el diezmo. El Señor Jesucristo le dijo a los escribas y a los fariseos, le decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta y el eneldo y dejáis la justicia y la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era lo que era necesario hacer? Justicia y misericordia sin dejar de ¿qué? De diezmar. Así es sencillo. El Señor Jesucristo todo, Él nunca, y cuando ya le empezamos a ver, cuando habla Hebreos acerca de Melquisedec, que es semejante al Hijo de Dios sin principio de vida ni fin de vida, dice que Él recibió de Abraham los diezmos de todo. Ah, no, pero es que si no podemos aceptar eso porque eso fue antes de la ley, no, y era antes de la ley, fue antes de la ley. Ya el Señor había puesto ese principio. Y lo que es un principio, los principios se tienen que mantener. Ya cuando no es un principio, gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a estar mirando entonces lo que dice Hechos 28, del 11 al 16, lo que dice la palabra de Dios. Yo aquí a presionar aquí. Eso, qué bendición tan grande. Y el mensaje de hoy lleva como título Cumpliendo nuestro cometido. La semana pasada hablábamos nos habíamos salido del tema, estábamos hablando de, ¿cómo era? Prometer, procurar y, no, prometer, proponer y procurar. Nada tenía que ver con esto porque era hablando del primer día del año, el último día del año, lo que el Señor nos pide. Entonces, pues vamos a hablar, lleva como título Cumpliendo nuestro cometido, lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 11 al 16. ¿Ya lo tienen ustedes ahí? Amén. Yo quiero que ustedes tengan ese capítulo de Hechos, versículo 28. Vamos a ir meditando. No lo vamos a comenzar leyendo, no lo vamos a leer todo, lo vamos a ir meditando poco a poco lo que la palabra del Señor nos va diciendo allí en capítulo 28 de Hechos. ¡Qué bendición! Entonces, lo primero que vamos a utilizar, vamos a pensar es que del tema, el primer tópico es actuando con prudencia. Dice, cumpliendo nuestro cometido. ¿Cuál era el cometido, en este caso, de Pablo? El cometido de Pablo, en un principio era, siempre en su corazón, él tenía el anhelo de ir a predicar a Roma. Siempre quería ir a visitar a los hermanos en Roma. Él no fundó la iglesia de Roma,
pero la iglesia se comenzó a formar en Roma y su anhelo era visitar Roma. Y él dice, cuando vaya a España, pasaré a vosotros a Roma. Nadie sabe si Pablo estuvo en España, pero el deseo, el anhelo de Pablo era visitar España y de España a Roma. Ahora, el Señor, ese era el anhelo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo quería predicar en Roma? Porque Roma era el centro del imperio. Roma, ¿no? Es lo que nosotros conocemos hoy como Roma. Ese era el centro del imperio romano. Allí era donde estaba toda donde se movía mayormente todas esas influencias de idolatría, de hechicería, de brujería, de adulterio, las orgías, todo esto era la forma en que se movía en Roma. Y el deseo de Roma, de Pablo, era llegar a Roma y predicar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él quería ir, pero no pudo ir como él quería ir. Él tuvo que ir como el Señor quería que él fuera. Entonces, él tuvo que pasar persecuciones, tuvo que pasar momentos difíciles, tuvo que pasar naufragios, ser apedreado, ser perseguido, y ser preso. Y allí, cuando ya lo quiere matar, él apela a César, de tal manera que ya no, ya que curioso, ya él va no por sus propios medios, sino que el mismo imperio romano lo toma y lo lleva a Roma. ¿Sabes una cosa? Alguien decía que cuando Dios te quiere llevar a algún lado, a algún lugar, Él no toca tus finanzas. Dios quiere llevarte a algún lado. Dice, bueno, yo quiero que tú vayas y prediques, por así decirlo, aquí a los hermanos salvadoreños. Y yo quiero que vayas y prediques al Salvador. Y tú dices, Señor, yo no tengo dinero para pagarme un pasaje. O si el Señor te dice, yo quiero que vayas y prediques por allá a África, y tú no tienes, si es de la voluntad de Dios, el Señor provee las finanzas para que tú vayas sin tocar tus finanzas. Cuando yo vine a los Estados Unidos, a mí me invitaron cuando fui a los Estados Unidos, porque ahora estamos en Canadá. Cuando yo me fui para los Estados Unidos, para mí los Estados Unidos nunca fueron mi sueño americano. Nunca pasó por mi mente ir a vivir a los Estados Unidos. Pero me dijeron, pida la visa, vaya, y esto, aquello y lo otro. Pedí la visa. El pastor con el que yo, con el que trabajaba, me dijo, Juancho, no queremos que te vayas. Y no le vamos a pedir a Dios que te dé la visa. Le vamos a pedir a Dios que haga su voluntad sobre tu vida. Que si Él te quiere llevar a los Estados Unidos, Él abre la puerta. Si oró, y yo iba esperando que me dieran una visa múltiple. Una visa bien buena, que en ese entonces en Colombia la daban por 5 años. Y me fui con ese deseo de que me dieran una visa múltiple. Fui allá y me dijeron, ¿cuánto tiempo piensas estar en los Estados Unidos? Me han invitado a un seminario de 4 días. Le dije 4 días. Me dijo, 4 días me pidió, 4 días le voy a dar. Es la visa que la gente conoce como la visa más corta que le han dado a una persona. Yo no sé si a los que le dan visa de transición se la dan por un día, pero a mí me la dieron por 4 días. Y no tenía el dinero para pagar mi pasaje, no tenía nada. Y alguien me llamó, me dijeron, mira, Juanito, me dijeron que te prestara para el pasaje, pero yo no creo que te debas ir, porque si allí no te preocupes. No necesito que me prestes, no te preocupes, déjalo así. Si el Señor quiere que yo vaya, yo voy, si no, aquí me quedo. Al cabo de 2 o 3 días me llamaron, me dijeron, mire, pues yo lo llamamos para confirmar el día de viaje que usted va a salir para los Estados Unidos. Y yo no compré un pasaje. No, este pasaje ya lo pagaron. Usted tienes que confirmar el día que va a salir. Entonces, es cuando el Señor tiene un propósito, te lleva. Pablo quería ir a Roma y el propósito de Dios era que Pablo fuera a Roma. Y el Señor nos lleva a Roma y el Señor nos lleva a nosotros a predicar el mensaje del Evangelio. El Señor nos está llamando. Yo no sé si tú sabías eso.
El Señor te llama a ti a que vayas y prediques el mensaje del Evangelio. ¿A dónde? Por todo el mundo, a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo. O sea, el predicar el mensaje del Evangelio no es una opción, es una obligación para todo aquel que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente salvo. Si el Señor te dice, yo quiero que prediques aquí en Toronto, que te quedes en Toronto y que prediques desde tu casa, predica desde tu casa. Si el Señor te está llamando, ahora, es que, hermano, es que a mí el Señor no me ha llamado. Sí, sí, ya te llamo. El Señor ya nos dijo, prediquen. Es una obligación. ¿A quién tengo que predicarle? A mi vecino, a mi amigo, a mi familiar, a mi pariente, a mi hermano, a quien sea, debo predicarle. A quien el Señor le ponga en el camino, debo hablarle del amor del Señor. Decirle, Dios te ama, Cristo murió por ti, Él tiene un propósito para tu vida. Ahora, ¿cómo lo tengo que decir? Solamente déjalo que el Señor te ponga en tu corazón las palabras. No propongáis en vuestro corazón qué vais a decir en vuestra defensa, porque el Espíritu Santo que está en vosotros os dará palabra de sabiduría, la cual nadie podrá resistir. Entonces, dejar que el Espíritu Santo, pero que es una obligación. Ahora, Pablo salió a cumplir su cometido. Ya el Señor lo llamó a predicar el Evangelio desde el momento en que le entregó su vida a Cristo, salió a predicar. Fue donde el Señor lo llevó. ¿Recuerdas cuando quiso ir a un lugar, le dijo, no pases, no vayas? Pues después se le apareció el sueño como un varón macedónico y él te entendió, el Señor lo llevó. Ahora, aquí el Señor lo lleva a Pablo. Ahora lo primero que vamos aquí es que nosotros vamos a ir a predicar el mensaje del Evangelio. Tenemos que ir, pero aquí vamos a hablar, el Señor dice, actuando con prudencia. Yo voy a poner aquí, mira lo que dice, el versículo 11 de Hechos 28 dice, ¿qué dice? ¿Alguien quiere leerlo? Sí, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pólvora. Amén. Mire, ¿qué quiere decir actuar con prudencia? Aquí no me está hablando nada de la prudencia. Dice que pasados unos 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, ¿cierto? Que había invernado para la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólvora. ¿Qué es tener por enseña? ¿Qué entendemos nosotros por enseña? Aquí no, dime. Aquí es bien interesante que a veces leemos palabras que no entendemos, ¿cierto? Enseña. O sea, yo digo, enseña es una persona que da una instrucción, una persona que enseña la instrucción, pero aquí dice que tenía como enseña o tenía como insignia, tenía algo que la identificaba. Tenía algo que identificaba esta nave alejandrina, era una nave por lo que veo de los egipcios, y tenía como enseña a Castor y Pólvora. Castor y Pólvora, es interesante, eran supuestamente, según la mitología griega, eran los dos hijos gemelos de Zeus. O sea, que esta nave alejandrina se estaba identificando con la idolatría. Ellos decían, Castor y Zeus son los que nos dirigen a nosotros. Castor y Zeus son nuestros dioses. De los gemelos, eran 2 hijos gemelos que los relacionaban con la constelación de Géminis y que eran hijos de Zeus. Uno mortal y otro inmortal. Porque parece ser que Zeus había tenido hijo con una mujer, una mortal, y uno le nació mortal y el otro inmortal. Pero esa era la mitología griega que enseñaba, y esto era lo que ellos adoraban. Porque si no adoraban a Castor y a Pólvora, ¿para qué llevaban a Castor y a Pólvora ahí en la popa del barco, los gemelos, llevando adelante de ellos, dirigiéndolos? Era porque ellos confiaban
en Castor y en Polus. Eran los gemelos. Entonces, aquí dice que ellos se embarcaron en una nave alejandrina que tenía por enseña a Castor y a Polus, o por insignia, que era lo que los identificaba. Ahora ellos no entraron allí a la nave a decir, nosotros no podemos entrar en esta nave porque somos cristianos y no nos podemos involucrar con los ídolos, no podemos entrar. ¿No? Número uno, Pablo iba preso, iba en cadenas, no tenía la libertad de decir entro o no entro. Y número dos, pues, era la nave. Entonces, ¿qué pasa? Ellos van y entran en silencio, no van haciendo alboroto, ¿cierto? Es que no, hermano, que esto... No, yo no voy a entrar a esa casa porque es que esa casa está llena de ídolos, de muñecos, y a mí no me gusta y yo odio la idolatría. Porque nosotros a uno va a una casa llena de muñecos, de ídolos, uno como que se siente incómodo porque uno ya no es idólatra. Ya uno no le rinde adoración a las imágenes. Pero si alguien te invita, ahí es cuando el Señor empieza a actuar. A mí un día, no sé si lo compartí, un día me invitaron a predicar a una casa de familia y cuando yo entré, desde que empecé a entrar, yo estaba lleno de altares de ídolos de la iglesia católica romana, todos los santos y todos velados, todos con velas encendidas y todo. Yo apenas entré y esto, y tú dices, esto es una casa de idolatría. Yo me había dicho, ¿sabe qué? Lo siento mucho. No voy a entrar, yo no me puedo contaminar con los ídolos, ustedes son unos idólatras. Haberles dicho, arrepiéntanse, idólatras miserables. No, yo entré y empecé a ver, me invitaron a predicar. Es que si a ti te invitan a predicar, entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? No, es que yo no le predico sino a cristianos. Hay gente que quiere que la gente le predique solo a cristianos. Algo interesante, yo no defiendo, por ejemplo, al cantante Marcos Witt, que tanto lo están criticando hoy por hoy. Pero si a él lo invitaron a predicar en una iglesia católica, no puede predicar. No debe predicar. Si a ti te invitaron a predicar en una iglesia católica, ¿no predicarías? Claro. Si a mí me invitan a predicar a un centro islámico, me dicen, yo creo que nos hable usted de la Biblia, de Jesucristo, de lo que usted cree, con mucho gusto voy. Y si me invitan a una iglesia católica, también yo llegué a esa casa y le dije, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Estaba ante una gente idólatra. Y el Señor me puso precisamente en el libro de los Hechos, cuando Pablo estuvo en Atenas y que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y entonces, a partir de ese texto que el Señor me dio, me dije, miren, todo observo que ustedes son muy religiosos. Y empecé a compartirle la palabra al Señor. El Señor habló, el Señor tocó, esas personas hicieron preguntas, y yo los invité a entregarle su vida al Señor Jesucristo. Oraron, y el primer día de la semana, el siguiente domingo, llegaron a esa iglesia. Yo no sé si fue un chavo que yo prediqué, ya el otro día ya estaban en la iglesia queriendo escuchar el mensaje. Entonces, aquí lo que hacen es que ellos entran en silencio, no preguntan nada, no se inquietan por esto. Ellos saben que lo que la gente le ofrece a los ídolos, a los demonios, ofrecen no a Dios, pero que un ídolo no tiene poder para hacer bien ni para hacer mal. Es un muñeco. Es un muñeco. Hay gente, los idólatras se escandalizan cuando les rompen un muñeco de eso. Pero el muñeco no hace nada. El muñeco, si el muñeco es Dios, que el muñeco entonces se defienda. Pero si no es Dios, no hay forma. Entonces, pero ellos entraron, ahora yo miro aquí lo que dice Mateo 10:16, dice el Señor, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
Aquí es interesante, aquí dice que seamos prudentes como serpientes. Cuando nos habla de la serpiente, nosotros como que también nos escandalizamos, ¿cierto? Porque la serpiente es tipo de Satanás. Entonces, y normalmente cuando la Biblia me habla de la serpiente, me está hablando de Satanás. Pero aquí el Señor dice, vean, sean prudentes como serpientes. Hay otra parte, hay una traducción, yo no sé si es la Biblia de las Américas o la Dios hablado, dice, sean astutos como serpientes. Pero aquí me dice, sean prudentes. Estamos hablando de actuar con prudencia. Una serpiente no es prudente, es astuta, ella no sale allá, no se hace ver, sino que ella entra con sigilo, se mueve suavemente. Cuando tú te das cuenta, ya la tienes ahí. O se queda quieta. Mire, yo he pasado, alabado sea el nombre del Señor, al lado de serpientes que no las he visto. Cuando estoy al lado, alguien me dice, cuidado, hay una serpiente al lado suyo. Hay el royalita ahí. Para la gloria de Dios, nunca ninguna me ha atacado. He pasado al lado y cuando me dicen, cuidado, ellas son prudentes o astutas. Y el Señor nos dice, miren, ustedes tienen que actuar con astucia, con prudencia. No vayan a la loca, a la ligera, a hacer bulla. No es hacer bulla. Es que el mensaje del Evangelio no es un evangelio de bulla. Hay gente que cree que haciendo bulla, que haciendo ruido, la gente se va a convertir. Hay gente que va a esas iglesias donde hacen bulla y donde la gente se cae y empieza a temblar y todo eso y creen que ese es el poder de Dios. Pero el poder de Dios no está en la bulla. El poder de Dios no está en el show o en lo que se está viendo allí. El poder de Dios está en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se predica con autoridad, entonces la palabra de Dios llega al corazón de las personas. ¿Qué pasaba con nuestro Señor Jesucristo? Eso lo compartimos el viernes, ¿cierto? Él predicaba el mensaje de la palabra con autoridad y no como los escribas. Hablábamos que los escribas tenían un conocimiento profundo de la Torá. Ellos conocían la palabra de Dios y ellos enseñaban la palabra del Señor todos los sábados, pero no tenían ningún fundamento, no sabían ni lo que enseñaban. Aparentemente enseñaban la cátedra de Moisés, pero lo que estaban enseñando eran las tradiciones de los hombres, de tal manera que no tenía poder para cambiar las vidas. Es que hay cosas que a nosotros nos pueden parecer el poder de Dios, ¿cierto? El poder de Dios. Que una persona se caiga porque un hombre tiró una Biblia al suelo. ¡Wow! Esto es poder de Dios. Eso se llama brujería. ¿Sabe usted que los brujos también usan la Biblia? Los brujos usan la Biblia. Los brujos utilizan la palabra de Dios para sus hechicerías. Satanás conoce la palabra de Dios. Satanás utilizó la palabra de Dios para atentar a nuestro Señor Jesucristo. Él la utilizó. Y el Señor lo reprendió. Él utilizó, malversó la palabra de Dios para atentar a Adán y Eva. Satanás conoce la palabra. Ahora, pero cuando tú compartes el mensaje de la palabra y es el Señor quien habla a través de ti, entonces la palabra que sale de tu boca sale ¿cómo? Con autoridad. No necesitas bulla. No necesitas decirle a la gente, tumbar a la gente para que la gente crea. ¿Sabe quiénes son los que se caen al suelo normalmente en estas iglesias? Los supuestos cristianos. Allá llega un inconverso y no se cae. Un inconverso no se le cae. Los supuestos cristianos que pasan al frente para que los tumben. Pero yo he estado en iglesias donde la gente se cae y yo me quedo allá mirando y yo no me he caído. Si es tanto el poder de Dios, ¿por qué no me tumbó? Si es tanto el poder de Dios, ¿por qué la persona le tiene que hacer detrás del otro para que el Espíritu Santo cuando lo tumbe no se rompa la cabeza?
Yo estoy convencido que si el Espíritu Santo a mí me tira al suelo, no me va a tirar al suelo para romperme la cabeza ni romperme los huesos. Porque tengo que poner una persona detrás para que lo recoja. Y ojalá, si el hermano es muy pesado, entonces tiene que ser una persona que tenga fuerza, ¿cierto? Si el hermano no pesa nada allá, que pongan allá al hermanito, el flaquito allá en la iglesia para que lo recoja, ¿cierto? Pero es el show. No, mire, el poder de Dios no está en el show, el poder de Dios está en la palabra. Y el Señor dice, sean prudentes, como predican el mensaje del evangelio, cómo llegar a la gente que no tiene conocimiento. Háblenle con prudencia, sepan llegarle a la persona y hablarle el mensaje de la palabra. Entonces, yo no puedo llegar a decirle allá al otro, idólatra miserable, conviértase que te vas para el infierno. No. Pablo fue prudente. Pablo no fue a decirle a los atenienses que eran los idólatras. Le dijo, él vio y el Señor le dio la palabra. Y cuando la palabra le da el Señor, la palabra viene con autoridad. El Señor los envió como ovejas en medio de lobos. Porque ahora van a haber lobos que van a querer destrozarte a ti. Destrozarte. Entonces yo dice, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No se sientan más que otros. Hay predicadores que sienten que están por encima de las ovejas, por encima de los que llegan. Como por ahí un pastor que escuché que decía, ¿qué tal ¿cómo se dice? Aparecido. Venir a llamarme a mí por mi nombre. Entonces, ¿cómo lo quiere que lo llamen? ¿Ah? Si había alguien me dice, Juan, ¿cómo estás? El Señor te bendiga, no sé quién será, pero ya, me está llamando por mi nombre porque ese es mi nombre. No, es que a mí me tiene que decir pastor, porque si no me dice pastor, usted no es nadie para llamarle por mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces el Señor dice, mira, nosotros vamos a predicar el mensaje, pero tenemos que, mire, ser con la gente como ellos son. ¿Cómo son ellos? Como ellos son. Pablo dijo, me hice como bárbaro a los bárbaros, como que estando bajo la ley, para los que están bajo la ley, no estando yo bajo la ley. Como si estuviera a los que estaban sin ley, como si estuviera sin ley, no estando sin la ley de Cristo. Pero me hice como ellos. ¿Para qué? Para ganarlos para el reino de los cielos. Tengo que hacerme como ellos. Tienes que hacerte, tienes que llegar y involucrarte de tal manera que la persona pueda darte toda su confianza para que tú le puedas compartir el mensaje. Si no, entonces la gente, en vez de acercarse, nos va a poner a nosotros una barrera. Quédate allá, ya estás mejor, calladito te ves más bonito. Por ejemplo, se ponía en una publicación del Facebook, calladito te ves más bonito. ¿Sí? No. Que no nos digan calladitos, no, hágame. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste a visitarme, qué rico es hablar contigo, me encanta. No, uy, el hermanito el evangélico, cerrémosle la puerta, digámosle que no estamos. Amén, gloria a Dios, qué bendición que el Señor me dio el pie. Amén, bendito el nombre del Señor. El segundo tema, la segunda es que tenemos que rodear al enemigo. Dice, rodeando al enemigo. Vamos a cumplir nuestro cometido, vamos a ser prudentes, como actuar con prudencia, pero dice, rodeando al enemigo. Aquí hay algo interesante, es que parece que no tiene nada que ver. Versículo 12 y 13 dice, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, de allí costeando alrededor llegamos al Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. ¿Sí? Así dice, ¿cierto? Ellos dicen que de allí costeando alrededor llegamos al Regio, otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Ahora, ellos van, están en la nave alejandrina, allá en esa nave donde se metieron, donde está Castor y Polus. Pero ellos van allí en silencio, ellos van con prudencia, ellos van con sencillez, no van haciendo ruido, no van allá
participando gente y haciendo show. Y entonces, pero mira, aquí parece que no, pero la nave alejandrina va rodeando, va bordeando por allí. Están llegando a Roma, están llegando al centro de la idolatría, al centro de la prostitución, al centro de las orgías, al centro de toda la porquería que se movía en el Imperio Romano. De allí salía todo para otros lados. Había idolatría en todas partes. Los únicos que no eran idólatras eran los judíos y los cristianos, pero el resto eran todos idólatras. Pero era el centro de la idolatría estaba en Roma, porque Roma era quien gobernaba al mundo conocido. Entonces ellos van hacia allá y entonces empiezan a bordear, y nosotros nosotros vamos con prudencia y vamos rodeando al enemigo. No, el enemigo no es tu vecino. El enemigo no es mi vecino. El enemigo no son los musulmanes. Mi enemigo no son los católicos. Mi enemigo no son los budistas. Mi enemigo se llama Satanás. Ese es mi enemigo. Ese es el enemigo del hombre, Satanás y sus ángeles. Ellos son los enemigos. Ellos son los que tienen el control. Entonces nosotros tenemos que rodear a Satanás. Tenemos que irle alrededor. Antes de que él vaya alrededor nuestro, nosotros tenemos que rodearlo a él para poder nosotros vencer al enemigo. No vamos solos, porque el Señor va delante de nosotros. Él dice, yo voy delante de ustedes. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. O sea, nosotros no vencemos a Satanás con nuestros propios medios. El que venció a Satanás es nuestro Señor Jesucristo, lo venció en la cruz del Calvario. Por eso dice allí en Colosenses 2, dice que él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los decidió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él fue el que ya los venció. Aquí yo no es que, te reprendo, Satanás. Hay gente que la pasa allá, te reprendo, Satanás. Y así hubo unos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Sebas, sumo sacerdote, y fueron y dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salgas. Que el demonio le dijo, yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes no sé quiénes son. Y saltando el endemoniado sobre ellos, los mandó a los 7. Eran 7 contra 1. Los mandó desnudos para su casa. Entonces hay gente que, yo te reprendo, Satanás. No, ¿qué poder tienes para reprenderme a mí? Yo te reprendo, Satanás, cállate tú. ¿Qué quieres a tú? Pero si yo voy en el nombre del Señor Jesús, es que hay una diferencia. Si yo voy en el nombre del Señor Jesús, yo le puedo tapar la boca a Satanás. Porque cuando decimos en el nombre, no es decir, es que yo voy en el nombre de Jesús, porque ahí está en el nombre. No, cuando tú dices en el nombre, estás diciendo en la presencia de Dios. Yo voy en la presencia. Yo estoy en la presencia de Cristo. Cristo es el que te venció. Cristo es el que te pisoteó la cabeza, no yo. Y si Cristo te pisó la cabeza y te venció, yo vengo a recoger los despojos. Lo que dejaste ahí tirado. Porque es que la gente sabe que lo que pasa con la iglesia no recoge los despojos. La gente ya moribunda, la gente pidiendo ayuda y nosotros pasamos por encima. Y vamos pisando fuerte, es que yo piso porque todo lo que pise la planta de mis pies será para mí. Y vamos pisando y vamos pisoteando a todo el mundo. Y eso no es así. El Señor dice que nosotros tenemos. El Señor nos llamó fue a salvar, a predicar, vino a buscar el Señor que nos ha perdido. Nosotros tenemos que dar el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de las buenas nuevas para la salvación del alma a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Entonces, aquí el Señor dice, vamos a hablar, dice, rodeando al enemigo. Aquí hay algo interesante. Josué 6, del 1 al 5, el Señor dice, ahora Jericó estaba cerrada. Bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Imagínate, la fortaleza estaba bien cerrada, era una fortaleza, es una fortaleza, estaba bien cerrada, nadie entraba ni salía. Mas Jehová, Yahweh, dijo a Josué,
mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Entonces dice, rodéala. Pues, rodea pues la ciudad, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Esto es un tipo de lo que el Señor hizo, ¿cierto? Y luego dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Cuál eran las bocinas? Hay un hermano, no me olvido nunca, que me decía, el Señor dice, alabad al Señor al son de bocinas. Y decía, aquí tenemos las bocinas. Y entonces las bocinas son los altavoces. No, cuando el Señor dice que irían con 7 cuernos de carnero, estos son las bocinas. Estas eran las bocinas de ellos. ¿Sabe que este shofar, que es lo que como se llama, suena diferente de pronto cuando escuchamos Dios de Abraham, y esto suena muy diferente al que suena allá? ¿Sabes por qué? Porque este es de carnero y ese otro que tocan ellos es de antílope, que es más largo. Pero el shofar que el Señor ordenó al pueblo de Israel que hicieran no fue un shofar de cuerno de antílope, sino de carnero. Este es el shofar. Esto es lo que llevaban los sacerdotes. 7 shofares, 7 bocinas. Y cuando ellos fueron y tocaban el shofar, entonces el shofar, para los que no sabemos, es la voz de Dios. Es el llamado de Dios al arrepentimiento, el llamado de Dios a congregarse, el llamado de Dios a la guerra, es el llamado de Dios. Cuando nosotros oímos que la gloria de Dios bajó sobre el Sinaí, así como cantamos, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba, porque Dios estaba allí. Allí cuando él baja, dice la Biblia que había un sonido como de bocina que sonaba prolongadamente. Esta era la bocina, era un sonido como de shofar que estaba sonando. El Señor dijo, mire, con esto, ustedes van a derrotar al enemigo. El enemigo no era en sí tanto los que estaban dentro. El enemigo era Satanás, que los tenía dominados. Era una fortaleza. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo quiero vencer al enemigo. Yo tengo que rodear al enemigo. Yo tengo que, en el nombre del Señor, en la presencia del Señor, porque es que cuando los sacerdotes daban la vuelta, lo que estaban haciendo era que estaban declarando la gloria de Dios alrededor de Jericó. Ellos, los de Jericó, apenas lo miraban y dicen, estos están locos allá. Y ellos allá pasaban y sonando el shofar. Y los miraban y ellos daban la vuelta. Pero el 7º día dieron 7 vueltas. Cogieron los 7 shofares. El número 7 es claro en la Biblia, que nos habla de algo perfecto y completo, y empezaron a hacer sonar ese shofar prolongadamente. Yo no sé qué tantos pulmones tenían esos sacerdotes, pero empezaron a hacer sonar el shofar y el pueblo gritó. El pueblo dio la gloria a Dios y la fortaleza se cayó. Si nosotros queremos que el enemigo sea vencido, nosotros tenemos que rodear al enemigo en el nombre del Señor, reprender en el nombre del Señor, declarar que no tiene ninguna autoridad en el nombre del Señor. Porque es que hay muchos que andan por ahí, ya son mayores que Dios. Hay gente que es mayor que Dios.
Interesante eso. Esos pseudoapóstoles y pseudoprofetas ya, y los querubines, ellos ya son mayores que Dios. Lo que ellos dicen, así tiene que ser. Así como hizo el pseudoapóstol Maldonado. Declaramos que Irma, tú no entras aquí, porque yo como apóstol te digo, tú no entras, Irma, te desvaneces en el mar. Y llegó Irma y ¡fua! Arrasó con todo. ¿Ah? ¿Qué pasó con la voz del apóstol? ¿Ah? Si tú quieres lo puedes buscar. Yo veía a ese hombre y mucha gente diciendo nosotros declaramos que Irma no entra al estado de la Florida. Y Irma le dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Porque ellos son mayores que Dios. Ellos se creen mayores que Dios. Yo no podría decir, te reprendo fuera. No. ¿Quién eres? Ahí sí, aparecido, ¿de dónde salió? ¿Tú quién eres para reprenderme a mí? Y entonces Satanás me deja avergonzado. Pues yo le digo, Satanás, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, te reprendo en el nombre de Jesús, que Jesús te reprenda, te ate y te eche fuera. Satanás no puede resistir. Si es que yo estoy en la presencia de Dios. Si es que yo estoy en la presencia. Es que esa es otra diferencia. Si tú no estás en la presencia del Señor, tú puedes dar el nombre al Señor. Que Satanás te dice, ¿qué le pasa? ¿De dónde viene? Y ya te apareció. No fue lo que le pasó a esos 7 exorcistas ambulantes. No lo dijeron en el nombre de Jesús. Aparecidos. Pero si tú estás en la presencia del Señor, entonces tú tienes autoridad. Tú tienes poder. Tú puedes hablar. Tú puedes reprender. Tú puedes atar. No tú. No tú, el Señor, es el Señor, es lo que la palabra del Señor me dice. Entonces, tenemos que actuar con prudencia, rodear al enemigo. Aquí seguimos, gloria a Dios, bendito el Señor por el pie que me ha regalado, y somos fortalecidos. Mire, actuamos con prudencia, rodeamos al enemigo, estamos actuando en la presencia del Señor. Tú no puedes, si no está el Señor contigo, mejor quédate calladito, porque calladito te ves más bonito. ¿Sí? Pero si tú estás en la presencia del Señor, el que se va a ver más bonito calladito es Satanás. Es el enemigo. No va a poder abrir la boca, no te va a poder refutar, porque tú vas con el poder y la autoridad de Dios. Y cuando vas con el poder de la autoridad de Dios, eres prudente, eres sencillo, rodeas al enemigo, entonces nosotros somos fortalecidos. Gloria a Dios. Mira lo que sigue, versículo 14 y 15 dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Ya llegaron a Roma. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y es interesante, aquí dice que donde habiendo hallado los hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. ¿Dónde se habían quedado? En Puteoli. ¿Cierto? Habían rodeado al enemigo, habían estado ahí. Ahora dice que salieron luego a Roma, de donde oyendo los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. O sea que estaban que bebían los hermanos hasta el cansancio. Estaban en 3 tabernas. ¿Ah? Imagínense eso. Imagina la iglesia en 3 tabernas, metidos los hermanos en las tabernas. Gloria a Dios. Como nosotros no sabemos lo que pasa aquí, yo puedo malinterpretar el texto. Decirle a los hermanos estaban ebrios, estaban emborrachándose en las 3 tabernas. No, son lugares que llevaban este nombre, el foro de Apio. Eso era la vía Apia, la vía que llevaba a Roma. Entonces habían estos lugares, el foro de Apio y las 3 tabernas. Ellos llegan allá, ellos ven a Pablo, ellos no conocían a Pablo. No lo conocían, no lo habían visto nunca. Posiblemente era lo único que habían recibido de Pablo, era una carta que se llamaba la Carta a los Romanos, donde Pablo les exhorta, donde Pablo les dice, mire, nosotros somos salvos por
fe. Nosotros somos justificados por la fe. Ahora no necesitamos hacer nada para ser salvos. No es por obras, es por fe. Es para que, porque es por la fe en Jesucristo. Él nos justifica en su sangre. Y ahora que Él nos justificó en su sangre, tenemos entrada a la presencia misma de Dios. Eso era lo único que Pablo había hecho. Pero llegan los hermanos, querían conocer a Pablo, querían y querían recibirlo. Sabían que llegaba. Alguien les dijo, va para allá el apóstol Pablo. Pablo va para Roma, va en cadenas, va preso y allá, porque él le tocó apelar a César, por favor, vayan y recíbanlo. Recíbanlo. Denle la bienvenida, muéstrenle su amor o el amor de Dios para con él. Entonces él llega aquí y cuando le salen los hermanos, él ya había pasado, sí vio todo lo que pasó, ¿no? Ya vimos todo lo que pasó desde que salió de Roma, desde antes, desde el mismo momento en que fue llevado preso, como ya lo querían matar, lo querían acabar, y todo lo que él tiene que sufrir, pasar en la cárcel, simplemente porque un hombre que no recibió soborno, no lo sacó y quiso congraciarse con los judíos, y lo mandan cuando él apela a César en el barco, naufraga el barco, llegan a esta isla de Malta, le sale una serpiente, le muerde la mano, todo lo que le pasó. Pablo yo creo que estaba agotado de todo esto. Estaba ya que no podía más. Lo único que lo acompañaba era Lucas y algún otro hermano. Y entonces cuando él llega, salen los hermanos a recibirle, a decirle, Pablo, ten confianza. El Señor está contigo. El Señor te ha traído hacia nosotros con un propósito. Porque tú no has venido aquí porque tú quisieras. Tú te lo habías propuesto, pero no pudiste venir en el tiempo que tú te lo propusiste, sino que ahora vienes en el tiempo de Dios, el tiempo que Dios quería que tú vinieras, el tiempo en que nosotros más necesitábamos escuchar la palabra de Dios. Llega Pablo allí y es fortalecido. Nosotros somos fortalecidos cuando actuamos con prudencia, somos sencillos, rodeamos al enemigo y llegamos al lugar donde está ese enemigo. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios más adelante. Gloria a Dios. Allí en el libro de Efesios, capítulo 3, del versículo 14 al 19, Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el Abacados. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas, bueno hermano, dice en el bolsillo, de su gloria, no a las riquezas de este mundo, sino a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No es el hombre exterior, no es lo de afuera, es lo de adentro. El hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser fortalecidos no nos habla del fortalecimiento físico. Hay gente que quiere fortalecerse físicamente y van al gimnasio y hacen pesas y allá y ya quieren atacar músculos y bueno, son los papichulos del sector y son los que andan mostrando sus bíceps, sus tríceps y sus lombrices, ¿cierto? Pero no, aquí no era
fortalecerse físicamente. El apóstol Pablo no nos dice que el ejercicio físico sea malo. No es malo. En otra parte, él dice, el ejercicio físico para poco aprovecha. El ejercicio físico me aprovecha para mí, para el hombre exterior, ¿cierto? Es para el hombre que nuestro cuerpo, pero y para que estemos sanos físicamente, pero el ejercicio espiritual me fortalece a mí espiritualmente. El Señor es el que me fortalece. El apóstol Pablo dice, por esta causa. Y yo no sé, yo me imagino a Pablo, no lo sé, no lo visualizo, porque visualizar es antibíblico. Si ven, ahí van, cuidado con las iglesias donde se visualiza, hermano. Visualice lo que va a ser el 2018, olvídese de visualizar, eso es satánico, eso es antibíblico. Pero sí me lo imagino, es mi imaginación, no es que la Biblia me diga, que Pablo cuando vio a los hermanos que salieron a recibirlo, cayó de rodillas. No delante de los hermanos, cayó de rodillas para darle gracias a Dios. Darle gracias al Señor. Señor, gracias, porque estoy en el lugar que yo me había propuesto. No estoy como yo quería estar. Señor, yo quería llegar a un hotel de 5 estrellas. Que me dieran caviar, champaña, que me trataran como un rey. Que cuando llegara al estadio allí, dijeran el gran siervo de Dios, el gran apóstol, el gran profeta o el gran querubín. Y yo digo, no, tú no vas a llegar a mi presencia como el gran apóstol. Tú no vas a llegar al centro de allá donde mora Satanás como el gran apóstol. Tú vas a llegar como el hombre que ha sido humillado, que ha sido vilipendiado, que ha sido maltratado por causa de mi nombre. Y allí vas a llegar y te vas a caer de rodillas en mi presencia para que sepas que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo nunca se llamó el gran apóstol. Pablo nunca se llamó el gran predicador. Pablo nunca se ufanó de su conocimiento, porque si había alguien con conocimiento en la iglesia primitiva, se llamaba Pablo. Pablo podía cogerte a ti la Torá y recitártela de memoria. Pablo podía decirte dónde decía la palabra de Dios lo que tú querías saber. Ahí hay un pastor que sabe toda la Biblia. Pero se ufana eso. Pablo no se ufanó, dijo, mire, todo lo que yo, todo mi conocimiento, todo lo que yo era, todo lo que recibí a los pies de Gamaliel, todo mi experiencia y ser un hombre sobresaliente, el ser miembro del Sanedrín, el tener autoridad en medio de los sacerdotes, todo eso lo tuve por basura, todo eso lo tuve por estiércol, esa es la palabra que se utiliza. Que la Biblia lo dice basura para suavizarla, para suavizar la palabra, porque esto de decir estiércol es una palabra muy dura. Dijo, por basura, por causa del amor de Cristo. Cuando él escribía decía, Pablo, siervo de Dios y de Jesucristo. Siempre se llamó siervo y dijo, nosotros somos siervos de Dios y para servirles a ustedes. Llegó allá al centro mismo del trono de Satanás y cayó de rodillas ante la presencia del Señor. El Señor lo fortaleció y él dice, por esta causa doblo mis rodillas.
Para así como el Señor me fortaleció a mí en el momento de la dificultad por causa de su evangelio, los fortalezca a ustedes. Desfortalezca ese hombre interior que necesita ser fortalecido. Porque es que, ay, Señor, es que me da miedo, Señor, pero puedo predicar. ¿Qué dirán? ¿Cierto? ¿Qué dirán mis amigos de la plaza? ¿Qué dirán mis amigos de allá? ¿Qué tal del Salvador que me vean predicando? Hermanos, el Señor les bendiga. ¿Qué dirán mis amigos de Colombia? Entonces decimos no, porque nosotros como vimos del qué dirá. Y entonces nos da miedo, porque el Señor dice a través de su palabra, el mismo apóstol Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa autoridad, es que esa autoridad solamente la da el Señor. A mí me pueden estar viendo en el internet y decir, ese hermano está loco, fanático allá predicando su evangelio, gloria a Dios. Le dio por ahora predicar todos los días. Ya no para. Ya no deja de predicar. Y el problema es que no pide plata. Gloria a Dios, no la vamos a pedir. Porque no la necesitamos. Lo que necesitamos es que la gente conozca a Jesucristo, le entregue su vida y sean salvos. Entonces nosotros ser fortalecidos en el hombre interior para que nosotros podamos decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Al judío porque es el primero que necesita arrepentirse es el judío. Y después el que no lo es. ¿Ok? Para el judío primeramente porque se puede tocar. Ahora, con esto ya terminamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya saben, hermano, yo me sé ese texto bíblico, yo sé dónde está. ¿Cierto? Mira lo que dice. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hermano, eso no significa, ¿cómo así que? Pero ahí no dice que no está en el mundo, que no es del mundo, que está en el mundo porque no, llegó allá. Acuérdate que Pablo llega al mismo trono, al mismo centro del trono de Satanás, donde Satanás está gobernando. Y allí, estando, viene el centurión y entrega a los otros presos que iban con Pablo a la guardia, al prefecto militar, pero a él le permiten vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Qué es lo que pasa? Pablo siguió preso, creo que aproximadamente 2 años, y con un soldado que lo custodiase. ¿Sabe cómo lo custodiaba el soldado? El soldado tenía que estar todo el tiempo al lado de Pablo. Y Pablo estaba atado de una cadena que estaba atada a Pablo, y la otra parte de la cadena estaba atada al soldado. O sea que donde Pablo iba el soldado. Que voy a ir al baño, yo te acompaño. Ya no son, aquí, hoy por hoy, las que acompañan a otra persona al baño son las mujeres. Si uno dice voy al baño, vaya hermano, tranquilo que aquí lo esperamos. Pero las mujeres dicen, me acompañas que voy a ir al baño. ¿Cierto? Pablo no, Pablo así no quisiera. Tenía que ir con el centurión que lo estaba cuidando, el soldado. Pero, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba preso, Pablo fue puesto aparte. A Pablo no lo llevaron a los calabozos con los demás presos. Y eso nos muestra a nosotros que nosotros estamos en el mundo. La gente que está en el mundo y es del mundo está presa. ¿Sabían ustedes eso? Están bajo prisiones de oscuridad. Están presos. Y ahora, el Señor vino y despojó a los principados de las potestades. A mí me gusta mucho ese texto y lo he usado mucho últimamente. Él cuando dice que despojó a los principados de las potestades, ¿qué cogió? Él descendió a las profundidades del infierno. Tomó la llave que tenía preso a toda esta humanidad y abrió la puerta. El problema
están no en que Jesucristo no les haya dado libertad. Jesucristo les dio libertad. El problema es que la gente no quiere salir de ahí. Ay, no, estamos aquí bien, quién sabe qué pase allá afuera, demasiada luz, mucha comida, mucha... No, mientras que están allí, están presos, pero el Señor nos dio a nosotros libertad y nos dejó aquí en el mundo, ¿cierto? No, o ya no estamos en el mundo, tal vez de pronto yo estoy como que me lo estoy imaginando, y de pronto estoy allá en el cielo y me siento en el mundo. No, yo tengo los pies sobre la tierra, y yo creo que ustedes también tienen los pies sobre la tierra. Tenemos los pies sobre la tierra. El Señor me dice que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, y yo lo creo. Yo lo creo. O sea, el hecho de que esté aquí con los pies sobre la tierra no quiere decir que no esté allá con el Señor. Porque no es que esté allá, sino que el Señor está acá. Y el Señor me lleva a su presencia. Es que cuando tú entras a la presencia del Señor, tú pasas a la misma gloria de Dios. Entonces, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, ¿cierto? Hablando de, por ejemplo, de cuando ustedes van a la Embajada de El Salvador, los salvadoreños, o a los mexicanos que van a la Embajada de México, o a los colombianos que van a la Embajada de Colombia. Tan pronto tú entras a la Embajada, tú puedes estar, la Embajada puede estar en medio de la ciudad de Ottawa, porque creo que es en Ottawa donde están las embajadas. Puede estar en la ciudad de Ottawa, pero tú en el mismo momento que pisaste la embajada, tú ya estás en tu país, sea El Salvador, México o Colombia, o el país que sea. Tú estás en Ottawa, pero no eres de Ottawa. Porque nosotros tenemos una ciudadanía. Y el Señor lo dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Mira lo que dice aquí, Juan 17, 15 al 17, el Señor dice, yo les he dado tu palabra. Ahí está, la Torá. Cuando alguien le diga, hermano, tiene que estudiar Torá, dígale, ya la estudio. Yo no estudio Torá, no la estudio. Ni lea la Torá, escudriñe la Torá. Y cuando digan que usted necesita conocer la Torá, diga, la conozco desde Génesis hasta Apocalipsis. La escudriño, la medito y procuro vivirla. Porque seguramente no la vivimos toda, pero procuramos. Dice el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo que hizo los amó. ¿Sí? Ajá, el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No los amó, los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Te estás dando cuenta? Ahora, la palabra no es para que la comas y te la guardes y te pongas pipón, ¿cierto? La palabra es para que la comas, la ingieras y la prediques. Para eso. Ahora sigue diciendo, no ruego por los que los quites de donde, del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, dice ahí, ¿sí? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío ¿a dónde? Al cielo. Al mundo. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo al mundo? Es así como Juan, doblamos el caso a Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? No dice la Biblia, no dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los cristianos. La Biblia no dice porque de tal manera amó Dios a los escogidos. La Biblia no me dice que de tal manera amó Dios a los predestinados. La Biblia me dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Si te das cuenta, los predestinados, para aquellos que creen que son predestinados, solamente que Dios los predestinó para que fueran salvos, a los demás los predestinó para que se condenaran. Están errados. Los predestinados es el mundo. El mundo ha sido predestinado para ser salvo. Pero solamente se puede salvar quien acepta el sacrificio vivo de Jesús, de Cristo en la cruz del Calvario. El que se lava en él. Aquel que llega y dice, que toma, le dice, Señor, perdóname, te entrego mi vida, cámbiame, hazme una nueva criatura. Entonces, cuando una persona hace esa oración de fe, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Cuando hace esa declaración de fe, el Señor Jesucristo toma el acta de los decretos que te era contraria, que te decía, fulano de tal, pecador, acusado de homicidio, de rebeldía, de sedición, de malinterpretación de las escrituras, de todo lo que quiera, pecador, y la sentencia que dice esta acta es la muerte. La sentencia es la muerte. ¿Cómo es que se llama la pena de muerte? Eso. Entonces, con el Señor, cuando una persona le entrega su vida al Señor Jesucristo y lo acepta en su corazón como su único y suficiente Salvador, coge el Señor, toma el acta de los decretos que te era contraria y la anula clavándola en la cruz. Tomó el acta que estaba contra ti y al clavarla en la cruz, ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Exactamente, en la cruz del Calvario nuestro Señor vertió totalmente toda su sangre. Y el Señor al verter su sangre en la cruz del Calvario es la única sangre que limpia. No mancha, la única que limpia. Empezó a caer sobre el acta de los decretos que era contraria y la anuló, de tal manera que esa acta quedó limpia. Cuando viene Satanás y dice, yo vengo por la vida de fulano de tal, dice, a ver, ¿dónde está el acta? Aquí está el acta. Dígame, ¿qué dice? Bueno, no dice nada, pero yo sé que hizo esto. No, dígame lo que dice el acta. Si el acta lo dice, se lo lleva. No dice nada. Porque es que Jesucristo, Yahshua HaMashiach, la lavó en la cruz del Calvario. Perdonado. Tiene entrada a la presencia misma del Padre. Eso es lo que nosotros estamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a ir, tenemos que ir, cumplir nuestro cometido. ¿Cuál es nuestro cometido? ¿Cuál es la misión que Dios les dejó a los que creyeran en Él? Esa es lo que se conoce como la gran comisión. Aquí no, en la Biblia no me dice la gran comisión, no. La gran comisión, alguien le puso un título, la gran comisión. Pero eso es lo que nos conocemos. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Id a las naciones y hacer discípulos. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Queremos que Cristo venga. Nos toca predicar. Nos toca hablar. No avergonzarnos. Hermano, te pueden decir loco. Yo recuerdo que cuando no conocía al Señor Jesucristo, ya con eso terminamos. Cuando yo no le conocía, yo era un me veían en la calle. Yo no me veía así, pero la gente me veía. Me decían, allá va ese degenerado. Así decían. Así me decían a mí. Imagínate que si decían que allá va ese degenerado, ¿cómo sería mi vida? Solamente imagínate. Cuando le entregué mi vida al Señor Jesucristo, me dijeron, llegó el fanático. Y yo le dije, a mí me pueden decir fanático, loco, lo que quieran. Pero lo único que te puedo decir a ti es que la palabra de Dios nunca me la quitarán de la boca. Y hasta el día de hoy, más de 30 años sirviéndole al Señor Jesucristo y no he dejado de predicarlo. Para la gloria de Dios. Quizás no tenemos una iglesia gigante como quisiéramos, porque no es la iglesia que nosotros queremos.
Es la iglesia que el Señor quiere. Pero es lo que decimos, si nosotros tenemos que es tener cuidado de la doctrina, tengan cuidado, escuchamos que predicar y qué predicamos. Y qué aprender. Amén. Vamos a terminar dándole gracias al Señor en esta tarde. Darle gracias al Señor por las personas que también nos siguen a través del internet, quizás alguna persona que nos haya seguido, que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Yo creo que aquí todos nosotros ya le hemos entregado, pero si hay alguna persona que ha entregado su vida, no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, que la pueda entregar en esta tarde. Y que pueda hacer una oración de fe creyendo, y vamos a orar una oración. Si hay alguien que no la haya hecho y quiere hacerla, pues la puede hacer en esta tarde. Decirle: Señor Jesús, una vez más vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que me perdones, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura, que entres en mi corazón y cambies mi vida. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe el nombre de mi Dios en mi corazón para que yo pueda entender que soy pertenencia única y exclusiva de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque tú eres el reino y la gloria para siempre. Amén y amén. Vamos a terminar dándole también gracias al Señor en esta tarde por este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Gloria a Dios, porque tú eres bueno y para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, en esta tarde, Señor, hemos presentado, Señor, predicado tu palabra. Señor, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, Padre. Ahora, Señor, te presentamos también a aquellas personas, Padre Santo, que nos han visto a través del internet, Señor. Bendíceles, Señor, guárdales, Señor, y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, amados, el Señor les bendiga. Gloria a Dios, no sé si esto quedó, amén. Entonces, nos podemos hablar del amor del Señor. Gloria a Dios. Y si quieren tomarse un cafecito, bien puedan, vean, el hermano